Hola, seguidores del Instituto de Seguridad Minera y la revista Seguridad Minera. Hoy en nuestro microprograma Cambio de Turno tenemos como invitado al ingeniero Ricardo Ponce Maita, consultor en sistema de gestión y modelos de calidad total, quien nos hablará sobre el mejoramiento continuo en la gestión de la I+C. Pero antes los invito a descargar gratuitamente la aplicación de la revista Seguridad Minera, cuya edición 170 acabamos de publicar con interesantes artículos sobre seguridad, higiene y salud ocupacional. Por ejemplo, podrán conocer cómo Compañía de Minas Buenaventura, en su unidad minera Julcani, rediseñó un carro minero para evitar accidentes en los ayudantes motoristas. Si deseas la app de la revista Seguridad Minera, puedes descargarlo desde la tienda de Google o de App Store. Una de las herramientas de gestión más utilizadas en la minería peruana es la I+C. Se trata de un proceso susceptible de mejora, pero ¿cómo? Para darnos una idea, estamos con el ingeniero Ricardo Ponce, quien nos explicará brevemente los 7 pasos para la mejora continua en la gestión de la I+C. Bienvenido, ingeniero Ponce. Bien, buenos días, gracias. Bueno, como entendemos en la minería, ¿no? La I+C es una herramienta, como lo ha comentado, que nos permite justamente entender muchos problemas o situaciones que se puedan presentar en los procesos. Por lo tanto, no solamente es una aplicación del término de I+C, sino es toda una gestión, ¿no? Y esta gestión merece justamente desarrollar bajo el enfoque de la mejora continua para permitirnos alcanzar nuestros objetivos de forma efectiva, eficiente, ¿no? Para que evitemos los accidentes. Entonces, partiendo de eso, podemos entender también de que en estos 7 pasos está enfocado principalmente en lo que podríamos entender que el problema de nuestra actividad minera son nuestros procesos, dado que estos procesos son complejos, son interactivos, se desarrollan en situaciones de diferente situación que va cambiando en el día a día. Además de eso, tenemos colaboradores, trabajadores que pueden entender una u otra forma la concepción de hacer el trabajo. Entonces, entender el proceso que podríamos saber o hacer la condición primaria de que si entendemos el proceso, entendemos el problema. Entonces, por eso es que es importante enfocarnos en el proceso, conocerlo de forma precisa en sus detalles, ¿no? Y quién más que nosotros, que somos los responsables del proceso, podemos entenderlo a cabalidad en todas sus etapas, en todas sus circunstancias y en la aplicación que podamos hacer al final de cuentas, si se trata de la I+C, de los controles efectivos sobre el proceso que es adecuadamente conocido. Entonces, una vez conocido el proceso, conocido el problema, ¿no? Identificado y analizado, explicado por nosotros mismos, podemos ingresar a saber qué podemos hacer, qué estrategias podemos aplicar para mejorar nuestra comprensión de la I+C, no solamente en el contexto general de la I+C, sino en el análisis, ¿no? En el análisis de identificación de peligros en cada una de las etapas que pueda estar involucrada una actividad, por ejemplo, de alto riesgo, ¿no? Esto quiere decir de que conociendo el proceso, puedo definir las estrategias. Si no conozco el proceso, puedo solamente completar una lámina, ¿no? Como entendemos el anexo 8, tiene una serie de columnas y puedo irlas completando de forma mecánica. Sin embargo, si no entiendo cómo es el proceso, si no tengo la información del proceso, que pueden ser procesos complejos, procesos simples, no tendría la capacidad de poder definir una estrategia. Entonces, ahí podríamos estar arrastrando errores, podríamos estar arrastrando situaciones que no nos van a permitir justamente trabajar sobre lo esencial, sobre lo importante, ¿no? Y como seguimos comentando, es que nuestros procesos mineros tienen una complejidad increíble, ¿no? No es un proceso en línea como las industrias, por ejemplo, en las industrias textiles, que ya todo es conocido, el día a día casi se repite
de principio a fin. En cambio, en las actividades mineras podemos encontrar actividades que se han modificado en función a las condiciones del terreno, a las condiciones del equipo, a las condiciones ambientales, al cambio de colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, el proceso tiene que ser bien analizado. Esa es una de las recomendaciones esenciales de cómo desarrollar mejora continua en esta gestión de análisis de I+C. Entonces, pasando ya a este plano de estrategias, vamos a ver pues que la estrategia básica, que este análisis de I+C, esta gestión de I+C debe ser permanente. No puede ser que la I+C, por ejemplo, de línea base, la desarrollemos en un determinado mes del año y nos olvidemos y a los 12 meses volvamos a revisarla. No, señores, la I+C es viva, y si nos hemos dado cuenta en las últimas 2 columnas de este anexo 8, nos indica de que hay un paso de mejora continua donde se define la acción de mejora continua y el responsable. Miren, señores, a partir de ahí es otro salto que nos puede llevar a, por ejemplo, mejorar procesos en base al cambio de equipos, en base al cambio de las condiciones de trabajo, en base a la preparación y ampliación de competencias de los colaboradores, pero siempre basándonos, ¿no?, en haber comprendido y haber tenido el necesario análisis para ver la complejidad de nuestros procesos, porque hay procesos complejos, como sabemos, en minería, sobre todo en minería subterránea y en planta concentradora, y además de las áreas de mantenimiento. Entonces, cuando ya podemos ir esbozando este análisis, que como vemos es secuencial, y esa es la enseñanza que nos podemos ver en los modelos japoneses, de que cada paso se da en función a haber dado un paso seguro, ¿no? Si yo entiendo el problema, puedo aplicar estrategias, y si puedo aplicar buenas estrategias, voy a lograr justamente lo que es el mejoramiento continuo, ¿no? Y por qué no, en este análisis de I+C, que debe ser reevaluado día a día, deberíamos tener, por ejemplo, en el día a día, en base a las I+C continuas, algunas anomalías que ya podemos estar detectando en los procesos, ¿no? Entonces, de esa información podemos alimentar nuevamente al proceso principal en el I+C línea base, que nos va a permitir mejorar las condiciones de la I+C continua, porque a veces hacemos la I+C un poco teórica, porque es una secuencia larga justamente de análisis de procesos, actividades, tareas o subtareas que pueden llevarnos a determinar, por ejemplo, el uso de productos químicos, ¿no? Y en el uso de productos químicos podríamos entender de que si estoy usando un producto químico que es tóxico, puede haber una alternativa de un producto químico que es biodegradable, ¿no? Entonces, por eso es que el análisis de I+C requiere, ¿no?, ese enfoque, y esa es la recomendación que me permito hacer, de mejora continua permanente, ¿no?, que debe estar retroalimentándose en el día a día con el I+C continuo, ¿no?, que es una aplicación diaria, que son miles de hojas que se van desarrollando en las actividades, y que eso debe alimentar al I+C línea base para que, por ejemplo, en los programas anuales se pueda esbozar un nuevo I+C de línea base en el siguiente año, que permita recoger todas esas necesidades que se han planteado durante la aplicación de la I+C continua, ¿no? Entonces, por eso es que a través de este modelo podemos desarrollar cualquier actividad que podamos entender, por ejemplo, los trabajos de alto riesgo, los trabajos que pudieran requerir una aplicación permanente de la mejora continua, como es necesario, dado que, como sabemos, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, no esperemos pues mejoras, ¿no? No esperemos que la cosa cambie. Entonces, en base a este proceso, ¿no?, de análisis, de estrategias y de mejora, que tiene que ser aplicada justamente ya en el campo por especialistas con equipos formados. Por ejemplo, los japoneses tienen lo que llaman sus círculos de calidad, ¿no? Son equipos autodisciplinados, voluntarios de cada proceso, que van justamente definiendo, y bueno sería, ¿no?, de que ustedes puedan aplicar esta modalidad, ¿no?, que puede ayudarnos a formar equipos de trabajo que mejoren la gestión de su I+C, ¿no? Que no solamente se vayan a la mejora del I+C de línea base, sino que en el día a día también
puedan generar las necesidades de cambio, ¿no? Que puede darse en función a los desvíos que se puedan ir detectando en el día a día. Entonces, eso es en esencia la cuestión, pero hagamos acá un refuerzo, un repaso nuevamente. Cuando indico acá, para el caso del IPRC, comprender el problema, para mí o para nosotros debería ser el problema el conocer nuestro proceso, el conocer fehacientemente cómo está conformado, cómo ese proceso tiene sus partes, tiene sus características, tiene su equipamiento, tiene lo que es, lo que también los japoneses tienen en su proceso, que es el análisis de proceso de las 5 M's, que es las 5 M's que se refiere a los materiales, a las máquinas, a la mano de obra, al medio, ¿no? Al lugar de trabajo y principalmente al método. Entonces, imagínense, conociendo todas esas circunstancias que se van a presentar, se van a plasmar, se van a visualizar en un proceso, entendemos que este proceso de identificación de peligro se va a hacer cada vez más preciso, más milimétrico, ¿no? Porque como sabemos, no es lo mismo medir una dimensión en metros que en milímetros, ¿no? Imagínense, en un metro yo puedo ver 3 manchas, pero si lo mido en milímetros, voy a ver muchas manchas de las manchas que están dentro de ese grupo de imágenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, vemos que si vamos a entender mejor nuestro proceso, vamos a comprender mejor también a nuestros colaboradores en qué circunstancias pueden estar fallando, porque el proceso no está adaptado ergonómicamente, no está adaptado en las condiciones técnicas, en el consumo de energía, etcétera, etcétera. Entonces, el IPRC es justamente lo esencial, porque nos ayuda y nos permite evitar accidentes. Sin embargo, como lo estoy comentando, va a tener mucha relación con el proceso. Y si el proceso es perfectible, es mejorable, también podamos aplicar esta misma modalidad de 7 pasos que nos ayude a hacer procesos no solamente más productivos, sino más seguros, ¿no? Entonces, ya en la otra fase, ya haciendo el resumen, cuando ya conozco el proceso, puedo definir estrategias que garanticen justamente resultados óptimos, ¿no? Resultados reales, que no van a ser pues copy-pega de otras realidades. Entonces, las estrategias tienen que estar definidas en función al contexto, a la capacidad, a las competencias, a las circunstancias de la operación, ¿no? Porque cada mina es diferente, cada operación es diferente, cada grupo humano es diferente, cada nivel digamos, de formación, de competencias también. Entonces, si yo conozco el proceso, puedo aplicar las estrategias, y estas estrategias justamente me pueden llevar pues a aplicar ya lo que fehacientemente he logrado determinar, ¿no? Las necesidades de mi proceso. Estas necesidades del proceso me van a ayudar en el caso del hiper, ¿no? Identificar el peligro, evaluar el riesgo, porque lo visualizo de una forma más precisa. Puedo no solamente decir, bueno, acá hay energía, ¿no? Pero ¿qué energía es? Hidráulica, mecánica, eléctrica, cinética, qué sé yo, ¿no? Y si ese peligro en realidad está conformado de un nivel de energía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Para poder entender que el riesgo, cuanto más energía, va a haber más riesgo, porque a veces decimos, un trabajo en altura, ¿qué es lo que genera el peligro? Es la altura, pero la altura es una dimensión. ¿Qué es lo que genera el peligro? El trabajador. No, pero en realidad la energía que involucra un trabajo en altura, sabemos, es la energía de la gravedad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que si conozco el proceso, si entiendo bien cada actividad que yo pueda ir desarrollando, que pueda ir entendiendo, el peligro tiene que ser identificado a la perfección, con unidades de medida, ¿no? Para que en la evaluación de riesgo sepa qué riesgo es realmente alto, qué riesgo es realmente bajo, y que en ciertas circunstancias se puede medir, ¿no? Porque a veces también podemos entender de que el riesgo es el ruido, pero
a veces pregunto, ¿no? Uno va a las auditorías, a las inspecciones, ¿y cuánto ruido hay acá? Me dice mucho, poco. Bueno, entonces eso tiene que medirse. Entonces, si hablamos de ruido, tenemos que hablar de decibeles. Si hablamos de energía, tenemos que hablar de voltios, de amperios, ¿no? Si hablamos de altura, tenemos que hablar de las dimensiones en las cuales voy a desarrollar ese trabajo. Entonces, la intervención, cuando yo conozco el proceso, va a ayudar justamente a tener un diseño adecuado, el desarrollo preciso para lograr justamente lo que es en la gestión de seguridad y en la que la I+C es fundamental, ¿no? En la aplicación de su anexo 8 y su anexo 7, que es el I+C de línea base, el I+C continuo, que debe ser una relación directa, ¿no? Porque muchas veces he visto que acumulamos la I+C continua, son cerros de papeles, y la I+C de línea base está pegada en la pared, y en el día a día, en los años que pasan, no vemos que eso retroalimente a la I+C que estamos indicando. Entonces, por eso es que cuando tomamos el chip de la mejora continua, tenemos que tener en cuenta que primero es lo primero. Primero debemos conocer nuestro proceso. Si conocemos nuestro proceso en todas sus características, en todas sus dimensiones, en todo su contexto, puedo hacer un buen análisis o una buena gestión de I+C que justamente está definida para poder aplicar la mejora continua, ¿no? Y como le dejo con esta tarea, ¿no? De que ustedes revisen el I+C de línea base que está especificado en la 023, y vamos a ver que las dos últimas columnas nos dicen que debemos hacer mejora continua, que debemos aplicar la mejora continua en base a las condiciones actuales, y que el siguiente año deberíamos poder trabajar ya en otro nivel. Bien, señores, les agradezco su tiempo y estaremos pendientes de cualquier consulta que quisieran ustedes tener. Gracias, Marco. Muchas gracias, ingeniero Ponce, por estas recomendaciones. Y con nosotros será hasta una próxima transmisión del microprograma Cambio de Turno de la revista Seguridad Minera. Hasta pronto.